Hola, muy buenas noches amigos, muy bienvenidos a la ópera. Ópera que hoy va a ser una de las más originales, desde luego, de su autor y de las que en su momento ocasionaron una ruptura más grande, más acusada con el código de lo que era el espectáculo operístico de su momento, concretamente de ese 14 de marzo de 1847, en que Macbeth, la obra de Verdi, con libreto de Andrea Maffei y Francesco Maria Piave sobre el drama homónimo de Shakespeare, subiese a escena en el Teatro alla Pergola de Florencia. La razón del estreno de Macbeth en Florencia es de tipo empresarial. El dueño o el empresario de este teatro, Alessandro Lenari, no había podido contratar al eminente tenor Gaetano Fraschini, de tal manera que fue Macbeth precisamente la ópera que allí se estrenó, toda vez que desde sus primeros apuntes, desde sus primeras ideaciones, el gran compositor había imaginado al protagonista como un hombre en su madurez y por tanto como una voz de barítono. Puede decirse que en realidad uno de los muchos aportes que esta obra ofrece, en realidad ese gran barítono muy lírico, verdiano, tan característicamente diseñado por su producción dramático-musical, tiene aquí su primer exponente o su primer y más cualificado ejemplo. Hablando de esta obra singular, el gran teórico Massimo Milà, reciente y desdichadamente desaparecido, ha pronunciado, por mejor decir, ha escrito dos términos alemanes, refiriéndose a este Macbeth, que son de extraordinaria lucidez. Términos, uno de los cuales estaría acuñado algunos años más tarde por Richard Wagner, el otro por Arnold Schoenberg. Milà ha dicho que Macbeth es una obra basada en la Gesamtkunstwerk, es decir, en la obra de arte total, y en la que se trabaja a partir de un sistema que en realidad ya es el de Sprachgesang, el canto hablado o el canto recitado. Los términos naturalmente son un tanto hiperbólicos, como lógicamente conviene a un teórico italiano, pero realmente la lucidez de Milà en este punto no puede ser discutida y por esta razón la traemos aquí. Efectivamente, Macbeth es una Gesamtkunstwerk, una obra de arte total. Pensemos que el gran compositor alemán a estas alturas de 1847 había terminado la partitura de Lohengrin, una ópera en definitiva romántica, estaba todavía muy lejos de sus grandes y geniales creaciones posteriores y por otra parte Lohengrin era aún desconocida en Italia, de modo que el trabajo de Verdi en estos momentos rigurosamente camina absolutamente en solitario dentro de la concepción operística mundial del momento. Y hablamos de Gesamtkunstwerk precisamente porque la ideación de Macbeth es absolutamente unitaria. Se trata de una de las óperas de Verdi de las que existe más cantidad de documentos acerca de todo el trabajo previo de puesta en escena. Así podemos afirmar que Macbeth es la primera ópera de la historia de la que se realiza un ensayo general con trajes y con luces. Esto es algo absolutamente original que muchas veces ha sido reclamado para el gran Titán de Leipzig, pero que en realidad tiene este otro origen florentino un tanto anterior. Verdi, por otra parte, se había documentado copiosamente acerca de la historia de Inglaterra, que constantemente le estuvo explicando y narrando al diseñador escénico de manera repetida para encontrar una propiedad casi verista en el diseño de las ropas, en el diseño de los decorados, y además con una considerable correspondencia que se conserva. Por otra parte, estuvo averiguando de qué manera se representaba en Inglaterra la famosa aparición del espectro de Banquo, para hacerlo exactamente de la misma manera, lo que por otra parte constituye un importante testimonio acerca de los modos de la puesta en escena en la primera mitad del siglo XIX. Pero naturalmente la ideación verdiana va todavía más lejos. Ese segundo término que Milà invoca, el de Sprachgesang, el de canto hablado, hace referencia a que por primera vez estamos en presencia de una ópera que cambió radicalmente el método de trabajo de Verdi. Verdi compuso las arias en último lugar, absolutamente en contra de cómo solía hacerse, elaborando en primer término fundamentalmente los términos recitados, los términos hablados. Hay un testimonio amplio de la soprano que estrenó el personaje de Lady Macbeth, Mariana Barbieri Nini, que protagonizó la obra junto con Felice Baresi, que luego sería el primer intérprete, por ejemplo, de Rigoletto. Trabajo o recensión en la que se dice que el dúo del primer acto fue ensayado no menos de 151 veces. La dificultad esencial no consistía en que los cantantes cantasen con propiedad, sino justamente en lo contrario. Como la gran soprano nos ha dejado escrito en su recensión, la obsesión del maestro era que el dúo, dice, fuese fundamentalmente hablado,
y no cantado. Esto era algo que chocaba completamente con la convención vocal de la época y que les costó un trabajo considerable, de los que esos 151 ensayos, buen testimonio, nos dejan a los cantantes ser capaces de asumir. La gran escena en que Macbeth encuentra o imagina o fabula la presencia de ese puñal fantasmal que le va a conducir hasta el delito es también quizá el primer ejemplo dentro de la obra de Verdi en que un parlato a la vez lírico, a la vez recitado, se abre trabajoso y luminoso, por otra parte, camino dentro de la escena italiana del momento. En suma, y como Milá muy bien ha dicho, es una obra que se basa ante todo en esa recitación que es silábica y nunca o casi nunca melismática, en una abierta contradicción con un universo vocal que en 1847 todavía en buena medida estaba hegemonizado por la presencia del canto fiorito, del canto decorado característico de la música del cantista. En ese sentido, y con Milá, convengamos en que Macbeth, su grandeza ante todo, es la grandeza de una ópera rigurosamente experimental.